Estamos de regreso en Hoy en Noticias aquí en CNN Chile. Ya se los anunciaba, vamos a analizar esta presentación de reforma constitucional junto a la abogada experta constitucionalista, además integrante y expresidenta del Tribunal Constitucional, la profesora Marisol Peña, que está aquí con nosotros, y le damos muchísimas gracias por estar para conversar de un tema tan importante que ha acaparado la discusión y que, según lo que estamos viendo, por lo menos en los próximos 15 días la vamos a mantener. Así que bienvenida, Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada, Matilde, ¿cómo estás? Bien, tratando de entender todo lo que hemos visto en este proyecto de reforma constitucional. Como constitucionalista, Marisol, ¿esta es una reforma constitucional acotada, quirúrgica? Pienso que no, a pesar de que la fundamentación del proyecto trata de reducir los aspectos, ¿verdad?, a la incorporación de un nuevo deber del Estado con las medidas consiguientes que acarrea. En segundo lugar, a la creación de un registro, ¿verdad?, relacionado con el crimen organizado. Y en tercer lugar, la creación de un nuevo estado de excepción. Pues ya tenemos 3 modificaciones importantes que yo creo que es más que intervenir la Constitución quirúrgicamente en un solo aspecto. Con nuestra Constitución vigente y con las leyes que se están tramitando, ¿el Estado tiene herramientas para enfrentar el crimen organizado? Bueno, es una pregunta muy válida porque la fundamentación del mensaje nos señala que no están siendo suficientes las herramientas de lo que podríamos llamar la normalidad constitucional. Y esto es bien importante entenderlo, porque cuando uno se va al plano de los estados de excepción, estamos hablando de situaciones de anormalidad constitucional. Y eso significa la constatación de que con las herramientas actualmente existentes no se ha podido abordar, en este caso, el combate adecuado al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo. Entonces, me parece a mí que aquí sí hay un aspecto que tiene que ver precisamente con ese punto clave. Vamos analizando punto por punto, porque hay cosas que se han generado mucho debate, pero vayamos primero viendo cómo cambia la Constitución, porque aquí lo primero que se introduce es una explicitación de que queda la seguridad nacional y la seguridad pública resguardadas en el artículo 1. Es deber del Estado resguardar la seguridad pública y se ejerce con el objeto de preservar el orden público, dar protección y seguridad a la población. ¿Esto es necesario o es una declaración de intención? La verdad es que, a ver, hay que distinguir porque creo que somos varios los que hemos dicho que creemos que el deber del Estado, lo que dice relación con la seguridad pública de las personas y de las familias, ya está incluido en la Constitución. El artículo 1, inciso final, se refiere al deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia. Entonces, aclarado aquello que pareciera que esta explicitación podría ser, digámoslo así, innecesaria, eventualmente si uno lo entiende comprendido dentro de esos deberes. Por otro lado, la consideración de un deber no cambia mucho la situación, a mi juicio, actualmente existente, porque un deber del Estado es inspirador de políticas públicas, pero un deber del Estado no se lleva a los tribunales. Lo que se lleva a los tribunales son los derechos. Ya, si se hubiera puesto como un derecho de los ciudadanos a la seguridad, ¿eso podría haberse justificado? Sí, de hecho pude revisar en el derecho comparado que la Constitución de Sudáfrica, por ejemplo, reconoce expresamente el derecho a la seguridad y a vivir en un entorno libre de violencia. Y eso ha significado que ciudadanos de ese país han recurrido a los tribunales, por ejemplo, para obtener cierre de calles, en fin, de barrios, con el objeto de propender a que la seguridad sea efectiva. Ya, y con esta explicitación no se modifica en nada lo que ya tenemos. Pienso que la sola introducción del deber de seguridad pública, no. Distinto es el caso de la introducción de un nuevo estado de excepción constitucional, claro, que es algo que podríamos conversar, porque ahí sí
se le otorgan a la autoridad administrativa autoridades reforzadas para el manejo de una situación de excepción, que en este caso se refiere a la seguridad pública. Hablemos de este estado de excepción constitucional que lo tenemos para un régimen presidencialista que de por sí tiene el presidente concentra un gran poder, y este estado de excepción constitucional, ¿cómo lo ve usted? Primero. A ver, digamos que mezcla bastantes cosas. Uno son las restricciones, el tiempo. Vamos por parte. Por parte. Primero, la necesidad de un nuevo estado de excepción constitucional. Tenemos 4 estados de excepción constitucional en la Constitución del 80, en la Constitución del 25 teníamos solo 2, en caso de guerra externa, en caso de guerra interna, y esto último es la regla general en el mundo. Estados de excepción para abordar situaciones externas y otros para abordar situaciones internas. Entonces, ya nuestra Constitución aparece, digámoslo así, reforzada en materia de estados de excepción. Creo yo que, sinceramente, el actual estado de emergencia, que se decreta cada 15 días y hay que irlo renovando, le otorga pocas facultades hoy a la autoridad administrativa para enfrentar situaciones de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque permite restringir solo 2 derechos, libertad de locomoción y derecho de reunión. Este nuevo estado de emergencia lo que está planteando es que además se podría afectar la libertad personal, interceptación de comunicaciones, requisiciones de bienes. Entonces, en el caso, piensa tú, de los de quienes participan en actividades del crimen organizado, se mueven grandes cantidades de dinero, entonces eventualmente ese tipo de facultades que no las brinda actualmente el estado de emergencia que se encuentra vigente, pueden llegar a ser muy importantes, a mi juicio, en el combate al narcotráfico. Ya, pero esos movimientos de grandes sumas de dinero, ¿quedan acotadas con este nuevo estado de excepción? Lo que pasa es que la norma constitucional siempre, y yo creo que el mensaje en eso no innova de lo que ha venido ocurriendo, contiene principios de carácter general. Es la ley orgánica constitucional de los estados de excepción la que va a tener que detallar la operativa. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Se dice en este mensaje que el presidente podrá delegar el manejo del nuevo estado de excepción en el jefe de la Defensa Nacional que él designe. Quisiéramos entender de ahí que ya no se produce lo que había trascendido, que era la subordinación de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Pero ese detalle más preciso va a tener que venir en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción. Pero dice la propuesta, deja abierta la puerta, porque dice para que sea un oficial general, dejándolo a discrecionalidad del presidente de la República si ese oficial general es de las Fuerzas Armadas o de Carabineros. Yo, sinceramente, acotaría eso porque en realidad, como el propio mensaje recuerda, las constituciones surgen básicamente para limitar el poder. En consecuencia, si el gobierno ha tenido en vista de que es preciso hacer una conciliación cuidadosa entre la limitación del poder y la afectación de los derechos fundamentales, yo precisaría esta discrecionalidad que tiene el presidente de la República en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción. ¿Y lo dejaría en manos de un oficial de las Fuerzas Armadas? A mí me parece que esa es la regla general en materia de estados de excepción. Porque parecería extraño o tendría que cambiar la cultura de las Fuerzas Armadas para que pudieran obedecer a un general de la policía. Efectivamente, aquí hay un tema de tradición, pero hay un tema además que tiene que ver con que las fuerzas policiales, carabineros, investigaciones, por misión constitucional intervienen acotadamente en el resguardo del orden público y la seguridad pública interior. Cuando se hace participar a las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas, es porque estamos reconociendo que las fuerzas policiales están superadas. Entonces, me parece que bajo esa lógica debieran quedar bajo la subordinación de las Fuerzas Armadas. Ahora, esto es por 120 días, 4 meses. Prorrogables por otros 120 días y solo a los 240 días puede intervenir o autorizar nuevamente el Senado, el Congreso. ¿Qué le parece esa extensión de tiempo para una facultad que es tan amplia? Es preocupante.
hay que decirlo de esa manera, es preocupante porque para quienes nos están escuchando, el punto clave aquí es que durante un estado de excepción se restringen o se suspenden derechos constitucionales. Nunca pueden llegar a anularse. Eso es una cuestión, ni afectarse la esencia del derecho, pero se restringen o se suspenden. Por lo tanto, no es el ideal dentro de un Estado de Derecho que los derechos estén arrinconados, digámoslo de alguna manera, aunque sea que se trate de enfrentar una situación tan delicada como las que aquí se están planteando. Por lo tanto, Ahora, yo creo que ese es un punto, disculpa, en el que eventualmente la conversación que se desarrolla dentro del Congreso Nacional podría propender a un perfeccionamiento. porque lo que se busca es combatir el crimen organizado. El crimen organizado no se va a terminar ni en 120 ni en 240 días, por más acotado que sea el polígono, como dice el ministro de Seguridad, que se busca acotar para establecer y aplicar ese estado de excepción. Por lo tanto, eso haría que esto se prorrogara por mucho tiempo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Creo que lo importante, independientemente del plazo que nos puede parecer excesivo, el estado de emergencia se renueva, como decíamos, cada 15 días. Lo importante es que no pase mucho tiempo en que la facultad de mantener zonas determinadas del país bajo un estado de excepción esté radicada únicamente en la autoridad unipersonal del presidente de la República. Entonces, a mí me parece que quienes ya hoy día han manifestado ciertas aprehensiones en esta materia tienen un punto porque la intervención del Congreso Nacional le da una legitimidad más amplia, involucra a todos los sectores en el combate, en este caso, a la situación de emergencia que se vive. Ahora, da otra facultad al presidente de la República, que es la capacidad para declarar las organizaciones criminales. Y eso, claro, bajo que tiene carácter transnacional. Claro, y exactamente, pero bajo digamos, un consejo de la Fiscalía, pero tiene que pasar por el Congreso con 2/3, pero en una sesión secreta. ¿Qué le parece esa facultad? La verdad es que a mí me preocupa esa facultad de nuevo porque el hecho de calificar a una organización supone un grupo de personas que están agrupadas en torno a un fin, como una organización transnacional vinculada al crimen organizado. De alguna manera estamos calificando la finalidad que persigue esa asociación y yo diría que ahí probablemente el óptimo sería hacer intervenir a un tribunal de justicia. ¿Está pasando por sobre la justicia esa facultad? No es que esté pasando por sobre, a mi juicio, pero es aconsejable que así ocurra, porque estamos hablando en el fondo de una asociación que podríamos asimilarla a las asociaciones ilícitas, que en Chile pueden ser perseguidas porque son figuras delictivas. Pero la calificación en Chile, si uno hace una analogía de lo que es una asociación ilícita, le corresponde a un tribunal de la República, no a la autoridad administrativa, por mucho que sea el jefe del Estado. Porque, por ejemplo, se podría declarar bajo esta premisa una asociación ilícita, un movimiento anarquista. Sí, de hecho me acuerdo cuando llegó hace años al Tribunal Constitucional la solicitud para declarar el ilícito constitucional respecto de una organización a la cual se le atribuía el carácter de ser una organización neonazi y en ese carácter fomentar la violencia. Pero resulta que en el proceso de prueba que se desarrolló en el Tribunal Constitucional se descubrió que eso no era así. Era simplemente la actividad de un líder literalmente carismático que tenía algunos seguidores, pero que no tenía la entidad como para calificarlo. Pero eso es propio de la calificación que hace un tribunal. Por eso yo tuve un ejemplo muy similar cuando integré el Tribunal Constitucional que me viene a la memoria en este momento. ¿Podría en manos, digamos, uno nunca sabe en manos de quién va a terminar la aplicación de una constitución cuando se reforma? ¿Podría significar esta atribución la posibilidad para declarar como una organización criminal un partido político? Yo creo que no, porque ahí eventualmente podría topar
con la atribución que actualmente le confiere la Constitución al Tribunal Constitucional, que es declarar si grupos, organizaciones o movimientos incurren en conductas que fomentan la violencia, que son contrarias al régimen político institucional, y es al tribunal al que le corresponde declararlo. Pero Entonces, al quedar con la categoría de constitucional esa atribución, el Tribunal Constitucional ya no podría manifestarse. pero es que chocarían dos normas constitucionales y habría que ver cuál es la que tiene preeminencia en este caso. Y hay que aplicar los criterios de solución de antinomia de normas, y me parece a mí que la norma competencial del Tribunal Constitucional tendría preeminencia porque es el órgano de control, además, normativo y de conductas, en este caso, ilícitas. Ahora, para establecer regímenes carcelarios, ¿se necesita un cambio constitucional? Porque lo que vimos, por ejemplo, en la cárcel de Talca, es todo lo que se describe, el aislamiento, el tema de las visitas, que estén mediadas por un, digamos, un vidrio, que no puedan tocarse, que no puedan tener contactos con el exterior, que tengan 2 horas de patio. ¿Eso ya Gendarmería lo puede aplicar? ¿O es inconstitucional lo que se aplicó la semana pasada y en la cárcel de Talca? No, yo diría que no es inconstitucional, sino que está dentro de las facultades de modular el cumplimiento de las penas. Pero normalmente estas materias son confiadas, y voy al origen de tu pregunta, Matilde, normalmente son confiadas a la ley. Por ejemplo, esta reforma constitucional hace alusión a que las personas que sean condenadas por este tipo de delitos no pueden optar a regímenes alternativos de cumplimiento de las penas, como es la libertad vigilada, como es la reclusión nocturna, pero eso no es materia constitucional, está regulado por la ley 18.216. Entonces, aquí una de las cosas que yo creo que va a entrar a tallar en el debate es que qué es propiamente la ley y qué debe estar consignado en la Constitución. Para decírtelo en 2 palabras, a mí no me cabe ninguna duda que un nuevo estado de excepción sí es materia constitucional, pero temas de beneficios carcelarios, de modalidades de cumplimiento de las penas, me parece a mí que supondrían intervenciones simplemente legales. Ahora, hay otros temas que han generado mucho debate, que es la pérdida de derechos, que no se establecen cuáles derechos por ley orgánica. Pero lo que dice es que se tiene que habilitar un texto, una ley orgánica para la pérdida de derechos de personas condenadas por terrorismo o asociación ilícita. Y la pérdida de los derechos serían derechos previsionales, derechos de educación y derechos de salud. Y la libertad de trabajo también. Y la libertad de trabajo. Nuevamente, ¿puede la Constitución habilitar una legislación que no se conoce? ¿Cómo va a quedar primero? A ver, lo que la Constitución puede hacer es hacerle encargos al legislador, pero en verdad una eventual inconstitucionalidad, si es que estamos razonando en función de ese camino, de ese tipo de medidas se va a ver cuando se discuta la ley que efectivamente intente restringir o privar lisa y llanamente de derechos sociales como los que tú has mencionado. A mí me parece que sería difícil calificar a priori a esta reforma constitucional como inconstitucional, aunque parezca una cacofonía lo que estoy diciendo, pero eso se ha dado en el mundo y también en Chile, que una reforma constitucional sea inconstitucional. Lo que a mí me parece es que dependiendo de la bajada que una norma constitucional de esta naturaleza tenga en esa ley de quórum calificado a la cual se le está delegando hacer el trabajo de cómo operativizarlo, podría ser que pudieran ser estimados por el propio Tribunal Constitucional como inconstitucionales esas medidas. Y por una razón que tal vez es conveniente decirla desde ya, y es que en general, en materia de derechos sociales, el derecho internacional de los derechos humanos tiene un criterio que es el de la progresividad o no regresión. Es decir, cuando se ha asegurado un derecho, por mucho que sea un delincuente que ha cometido un crimen atroz, es muy difícil plantear que pueda haber un retroceso en ese derecho, porque lo que te dice el derecho internacional de los derechos humanos es que al menos debes mantenerle el nivel. Por lo tanto, claro, el derecho a la salud, por ejemplo, sería un derecho humano.
Yo creo que lo que expresó la ministra Maicho Malí, me parece que el día de ayer o hacia el fin de semana, es muy válido cuando dice: a mí me preocupa que si hay una persona que se encuentra condenada, porque incluso estamos hablando de inhabilidades que se proyectarían en el tiempo, Por 15 años después de la condena. más allá de la condena. Entonces es una persona que no está percibiendo ingresos y que además no tiene derecho a prestaciones básicas de salud, pero eso no lo podemos decir a partir de esta propuesta, porque va a haber la bajada, hay que ver la bajada que se le dé en la ley. Ahora, el argumento para esto es que dice la autoridad: si usted le pregunta a un chileno común y corriente si quiere que con sus impuestos se financien los beneficios sociales, la atención y prestaciones a personas que le hicieron tanto daño al país, ¿qué va a decir la población? Indudablemente va a decir que sí, que se los restrinjan, pero creo que la obligación que tienen los tomadores de decisiones y de alguna manera las personas que nos dedicamos al derecho es señalarle a la población que no todos los fines justifican cualquier medio. Por lo tanto, claro, no deberían estar incluidos en la pérdida de derechos bajo ninguna perspectiva, porque en los borradores que circulaban estaban dentro de la reforma constitucional. Ahora se delegan en esta ley orgánica que todavía no se conoce. En una ley de quórum calificado, que también es importante decirlo, supone una aprobación por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Esto va a significar, creo, políticamente, que si se aprueba esta reforma constitucional, cuando se empiece a trabajar en la ley, construir las mayorías necesarias en el Congreso Nacional, tampoco va a ser una tarea absolutamente fácil ni expedita. ¿Ve autoritarismo en esta reforma? No, yo quiero rescatar, a mí me ha impresionado mucho la diferencia que uno apreciaba en el primer borrador, que nunca lo vimos realmente, porque no fue presentado públicamente, pero con todos los trascendidos, pero me ha impresionado mucho la fundamentación, cómo quedó la normativa ahora en relación con este segundo proyecto. Si hubiera autoritarismo, el gobierno no tendría para qué haber modificado ese primer borrador o borradores que circulaban. Por el contrario, yo soy optimista y tiendo a pensar que el gobierno ha escuchado críticas, ha escuchado aprehensiones de muchas personas, no solamente de la academia, también del mundo político, y ha tratado de buscar fórmulas de equilibrio. Ahora, ¿qué es lo más preocupante que usted ve en este texto? ¿Qué es lo más riesgoso? A mí, francamente, en este texto, como dije, me preocupa mucho este registro de personas condenadas en manos del presidente de la República. Me preocupa ver que la Constitución, cuando se trata de restricciones o afectaciones de derechos, no entregue ciertos criterios que en la jurisprudencia internacional son muy importantes. Por ejemplo, el criterio de la proporcionalidad. En general, cuando afectamos derechos fundamentales, hay que hacerlo de tal manera de satisfacer un triple test, preguntarse si la medida es absolutamente necesaria desde el punto de vista del fin, si es idónea o adecuada, es decir, si no habría existido otro medio menos gravoso de afectar el derecho, y tercero, lo que llamamos la proporcionalidad en sentido estricto, donde tú subes en una balanza los intereses en juego. Y en esa proporcionalidad en sentido estricto, nunca, me parece a mí, un derecho puede terminar siendo totalmente anulado. Ahora, se lo pregunto distinto, abogada. ¿Qué de todas estas reformas usted sí considera que es necesario para el combate contra el crimen organizado? Yo creo que, y esta es una opinión ya que es más coyuntural y yo respetaría cualquier opinión en contrario, pero lo que yo veo ahora no como profesora de la Universidad del Desarrollo, sino como simple ciudadano, yo veo que el gobierno tiene una legítima preocupación, no solo por cumplir una promesa contenida en la campaña de quien resultó electo presidente de la República, sino también atiende a las encuestas donde se señala que el problema de la seguridad es el más acuciante, lejos hoy día para los chilenos. Ahora, yo creo que
el gobierno está intentando que el tema se instale y se pueda generar una conversación abierta donde efectivamente se puedan introducir los perfeccionamientos y como sabes tú, a lo mejor al final van a quedar de las 8 disposiciones que se modifican, capaz que queden 2. Ya. Capaz que queden 2 y lo demás quede entregado a una ley, pero lo importante es que, como siempre en la democracia, es que haya una discusión amplia, abierta, donde todos puedan participar. El gobierno le puso suma urgencia, esto quiere decir 15 días para la discusión. ¿Es un plazo suficiente? Bueno, las urgencias las maneja el Ejecutivo, pero van cambiando dependiendo del ítem legislativo. Acuérdate que el proyecto de la mega reforma también empezó con urgencia y la cosa se fue estirando y hoy día ya estamos hablando de que eventualmente la ley se va a publicar recién en el mes de septiembre. O sea, yo creo que aquí hay una intención que yo la califico de sana, de loable del gobierno, de hacerse cargo, como digo, el problema más preocupante para los chilenos. Pero creo que el debate legislativo va a ser intenso, pero no lo digo intenso porque no me gustaría que fuera polarizado. Yo creo que todo el mundo comparte la preocupación. Intenso en el sentido de que, estando consciente que esta es la preocupación fundamental, ¿cómo hacemos para enriquecer y perfeccionar un proyecto que realmente dote a cualquier gobierno de herramientas necesarias, pero también justas y proporcionales? ¿Este proyecto usted ve que mantiene los equilibrios y los contrapesos? Como dije, es un proyecto que afecta derechos fundamentales y a mí me gustaría ver criterios en la norma constitucional. Hablé, por ejemplo, de progresividad, hablé de proporcionalidad, hablé de necesidad de las medidas, pero sí veo equilibrios. Hablábamos de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es absolutamente indispensable que existan normas constitucionales que les den respaldo a las Fuerzas Armadas para colaborar con las fuerzas de orden y seguridad pública, porque su misión esencial no es esa. Exactamente. Ahora, 2 cosas. Uno, ¿usted ve un ánimo de saltarse el Tribunal Constitucional? La verdad que, para ser franca, en las primeras noticias que teníamos en torno a lo que habría sido un primer borrador, había ciertos índices que preocupaban. Por ejemplo, ¿cuáles? Estimar que ciertas afectaciones de derechos fundamentales en ningún caso podría estimarse que era pasar a llevar la esencia al derecho. Pero esa es una calificación que le corresponde hacer al Tribunal Constitucional. Entonces, decimos un buen chileno, ponerse el parche ante la herida. Eso era preocupante, porque era de alguna manera cercenarle o rayarle la cancha ex ante o en forma previa al Tribunal Constitucional. Nada de eso lo vemos hoy día en este proyecto. Por lo tanto, a mí me gustaría decir responsablemente que yo creo que el Tribunal Constitucional, con un proyecto de esta naturaleza, conserva incólume sus atribuciones para efectuar el día de mañana control de constitucionalidad de la legislación que surja a partir de esta reforma. Incluso del proceso. Incluso el proceso. Ahora, abogada, hay acá un argumento que el senador Araya lo puso sobre la mesa, que dice, primero se pregunta quién ha hecho la redacción de este proyecto y planteaba que el crimen organizado no es un delito en sí mismo, sino un concepto que sirve para describir fenómenos criminales. Por lo tanto, dice, en materia penal no da lo mismo cómo se escriben las cosas. Si se van a restringir derechos o aumentar sanciones, hay que dejar claro qué conductas y qué personas van a quedar afectadas. ¿Esto es así? A ver, con el respeto que me merece el senador Araya, me ha tocado estar con él en la Comisión de Constitución del Senado en más de alguna oportunidad. Yo creo que en parte él tiene razón, pero en parte no. ¿Por qué? Porque uno podría decir lo mismo respecto del terrorismo. El terrorismo también es un fenómeno, es un concepto. Sin embargo, el combate al terrorismo ha exigido que se vayan estructurando tipos penales y que también se vayan aprobando normas internacionales. Hay convenios, tratados internacionales que prohíben la financiación del terrorismo. Entonces, me parece a mí que está ocurriendo lo mismo que con el crimen organizado. Es una lacra que se ha insertado dentro de nuestras sociedades, similar al terrorismo en peligrosidad, en gravedad, en efecto, en consecuencia,
que amerita que a partir del concepto nosotros busquemos los mejores diseños normativos para combatirlo. ¿Y especificar qué se entiende por crimen organizado también? Puede ser, y yo creo que eso sería una buena técnica. ¿Qué se entiende por crimen organizado? Por ejemplo, vuelvo de nuevo a la legislación que regula las conductas terroristas. Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín Catrimán versus Chile, nos dijo: ustedes tienen una definición en la ley muy amplia de terrorismo, tienen que acotarla, precisamente porque está bien que una persona sea terrorista, pero la calificación que debe hacer el juez frente a un caso concreto debe ser muy cuidadosa. Y eso, creo yo, te da la razón a ti en la observación que me estás planteando, que sería muy bueno definirlo. O integrar dentro de lo que es el concepto de crimen organizado conductas específicas, entre las cuales, por ejemplo, se incluyera el lavado de dinero. Ahora, abogada, la voy a sacar de lo que hemos tenido de discusión propiamente tal respecto al texto y la voy a llevar al tema de la lucha contra el crimen organizado, porque dentro de los cambios que estamos viviendo que el crimen organizado es un fenómeno mundial y Estados Unidos ha propuesto a los países de América Latina que tienen que colaborar en el combate contra el crimen organizado y ha propuesto también la idea de que los países puedan colaborar con sus fuerzas armadas. ¿Nuestra Constitución habilita esa participación? Yo creo que actualmente no, porque las Fuerzas Armadas, dice el artículo 101 de la Constitución, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Por lo tanto, la misión esencial de las Fuerzas Armadas es la defensa externa de la patria. Ahora, este combate al crimen organizado, alguien podría decir está incluido dentro de la seguridad nacional, porque la seguridad nacional hoy día tiene que ver con el desarrollo y el crimen organizado es una especie de cáncer, como decimos, inserto en nuestras sociedades que termina afectando el desarrollo del país. Pero no le demos a la seguridad nacional un concepto tan amplio, un significado tan amplio que preocupa, pero lo que yo observo en el derecho comparado es que los países que han querido involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas que son más cercanas a la seguridad pública y al orden público han efectuado modificaciones constitucionales sobre las misiones de las Fuerzas Armadas para habilitarlas. Por ejemplo, el artículo 142 de la Constitución de Brasil de 1988 señala más o menos lo mismo que nuestra Constitución, pero agrega además que existen para proteger a la población y a la familia. Y eso sí es un concepto amplio que da cobertura para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en este tipo de actividades. ¿Y aquí con la seguridad no habilitaría eso? Es que yo creo que hay una cosa que el mensaje recoge y que comparto. El concepto de seguridad nacional ha sido complicado en Chile. Ha sido complicado. A mí no me cabe ninguna duda conceptualmente que la seguridad nacional abarca amenazas externas, amenazas internas, amenazas derivadas del deterioro del medio ambiente y las que provienen de catástrofes naturales. Pero hay quienes, y eso es respetable, todavía ven en la seguridad nacional en Chile un resabio de lo que se vivió en tiempos pretéritos, donde los derechos estuvieron muy afectados en nuestro país. Entonces, entiendo la posición del gobierno, que no es partir de un fundamento como el de la seguridad nacional, pero en cambio dar protección a la población y a la familia, como lo agregó la Constitución brasileña, sí permitiría esa cobertura sin el problema que acarrea el concepto de seguridad nacional. Vamos a ver entonces cómo sigue esta discusión, abogada, y le queremos agradecer que haya estado con nosotros analizando punto por punto cuáles son las modificaciones que se presentan ya en el proyecto efectivamente que se ha presentado al Senado y cómo va a seguir esta discusión y cuántos artículos de los que se están presentando finalmente van a quedar modificados en nuestra Carta Fundamental. Ahí podemos conversar cuando termine la tramitación. Exactamente, aquí la espero absolutamente. Marisol Peña, abogada constitucionalista y además expresidenta del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Matilde. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso con otras noticias de esta jornada.